Muy buenas noches, estamos en la clase número 10 de garantías individuales. Vamos a ver ahí los artículos del 17 al 23. Muchas gracias por conectarse y si gustan ahí en el transcurso de la clase, irse anotando por favor ahí en lo que es la videoconferencia y pues ahí de favor si gustan pues apagar su cámara y su micrófono para que no se vicie la transmisión y ya al final si quieren comentar algo o aportar algo que ustedes sepan, que ustedes investiguen, con todo gusto y si pues no cabe ningún comentario, se entendió todo bien, pues qué bueno, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, bueno, vamos a iniciar porque sí está algo amplio el tema, entonces sí requiero de ya iniciar. Nada más me voy a regresar con los compañeros que están conectando. Permítanme. Y bueno, por ahí comenzamos con la clase virtual 10 de garantías individuales. Vamos a ver el tema de las garantías de seguridad, la tercera parte. Vamos a ver ahí lo que viene a ser quién es el titular de las garantías consagradas en la Constitución. Nos dice Ignacio Burgoa que cuando hablamos de titularidad de los derechos, el pensamiento jurídico tradicional nos enseña que cada persona es titular de sus derechos individuales, por tanto, frente a una vulneración de derechos, las acciones a tomar únicamente las puede ejercer quien haya sido directamente afectado. Entonces ahí es muy importante pues que nos hagamos responsables de nuestros actos, de nuestros trámites, nuestras situaciones y pues de esta manera nosotros somos los beneficiados de esas garantías individuales y las tenemos que hacer valer en algún momento de la vida que nos veamos vulnerados, transgredidos, pues hacerles saber a la gente que tenemos tal o cual derecho para que también ellos pues estén conscientes, ¿verdad? De que hay una constitución, de que hay leyes que nos defienden y que pues no pueden ellos transgredir así fácilmente pues nuestras garantías individuales que están ahí en la constitución y a las cuales todos estamos sujetos a cumplirlas. Bueno, vamos a ver ahí lo que son los bienes jurídicos preservados. En este caso, un bien jurídico hace referencia a los bienes tanto materiales como inmateriales. Los bienes materiales, pues ya sabemos que puede ser pues algo tangible, algo que se puede tocar, ¿verdad? Algún objeto, algo que podamos ver y tocar. Y obviamente algo por ahí intangible, pues estamos hablando de, por ejemplo, alguna situación por ahí que decía ahí el aire o el oxígeno. Entonces, pues son bienes que tenemos de la naturaleza y que obviamente, pues aquí nos vamos a enfocar a otro tipo de bienes. Entonces, la persona jurídicamente nos dice por ahí, Burgoa, dice que jurídicamente hablando es el sujeto de derechos y obligaciones, es todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Es la persona, y ya sabemos que hay persona física, que es la persona en lo individual, y la persona moral, que es un conjunto de personas físicas que pues se unen como socios para iniciar alguna sociedad mercantil, ¿verdad? Alguna razón o denominación social, alguna empresa. Sí, en otras palabras, alguna empresa. Entonces, una empresa es una persona moral y un ser en lo individual, pues es una persona física. La familia también es parte ahí de los bienes que tiene un ser humano. Es el grupo formado por la pareja, sus ascendientes, sus descendientes, así como otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles, ¿verdad? En este caso, el especialista en este tema, pues por ahí es Rogina Villegas, ¿verdad? Un servidor cuando estudió la carrera, pues vimos los 4 tomos de Rafael Rogina Villegas, que fue el de bienes, sucesiones y derechos reales, personas y familia. Vimos por ahí también la teoría de las obligaciones y creo que el tomo 4 es el de contratos, ¿verdad? Entonces ahí pues está muy amplio las explicaciones que él da, pero siempre cuando lean un libro de esos, porque como ya son libros ya antiguitos, pues siempre consultar el Código Civil, el Código de Procedimientos para que esté actual la información, ¿verdad? Están bien los conceptos, también las definiciones, pero sí verificar que no hayan cambiado algunos preceptos, ¿verdad? Que por ahí menciona Rogina Villegas. Entonces, bueno, pues ahí lo que consideras tu familia, pues es la familia de sangre, ¿verdad? Que estamos hablando, en este caso, los padres, los hermanos, los hijos y demás. Lo que viene a ser la concubina, pues es cuando no se han casado, pero que llevan
una vida como matrimonio, ¿verdad? Y obviamente tu familia civil, ¿verdad? Que en este caso pues es tu esposa, en este caso pueden ser tus cuñados, tus cuñadas, tu suegro, tu suegra, entonces ya es la familia civil, o política que también se le dice. En todo caso así se le llama, familia política, así le decimos, y bueno, por ahí también lo que viene a ser la familia civil es cuando adoptas a un menor, ¿verdad? Cuando pues tienes, porque piden un sinfín de requisitos, desde yo investigué tener una cuenta, tener un trabajo de base, tener una casa, tener la habitación para el menor que vas a por ahí adoptar, entonces es una serie de requisitos que incluso como padre natural, pues no los tenemos a veces, sinceramente. Pero bueno, son los requisitos que solicitan. Entonces ahí el parentesco por afinidad o político, ya dijimos cuál es, el civil también, y el otro es el consanguíneo. Bueno, otro de los beneficios que tiene el ser humano, pues es el domicilio, que es un atributo de la personalidad que consiste en el lugar donde radica la persona física o jurídica, con el ánimo real de permanecer en ella. Los papeles o documentos pues son soportes materiales que expresan o incorporan datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria de cualquier otro tipo de relevancia, por ejemplo una credencial de lector, un CURP, un acta de nacimiento, que son documentos que siempre nos piden en un trabajo o en algún trámite. Siempre, nunca falta que te piden el acta de nacimiento, el CURP, credencial de lector, ¿verdad? Entonces esos documentos son los básicos que siempre requerimos en los trámites. Las posesiones, pues es un poder de las personas que tienen sobre un bien o derecho, en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. Es cuando tienes el poder sobre una cosa, más no la propiedad, ¿sí? Esa viene a ser la posesión. Y bueno, las garantías constitucionales son mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que esté reconocido en la misma Constitución. Las garantías de legalidad pues son obligaciones que tienen las autoridades de ajustarse a estos preceptos y a sus actividades y atribuciones. Acuérdense que por ahí viene en el artículo 16 que debe estar fundada y motivada una acción para presentar una demanda, y de esa manera se puede dar un acto de molestia en tus bienes, propiedades, posesiones y demás. Entonces, que en el artículo 14 viene como una privación, entonces en el 16 viene como un acto de molestia. Entonces, ¿qué es que esté fundamentado? Pues es decir, que quien presente la demanda pues tenga derecho de hacerlo. Concepto de motivación habla de que pues se tenga la razón para solicitar esa demanda. La motivación legal o la facultad, pues obviamente que la persona esté bien de sus facultades mentales para presentar esa demanda, ¿verdad? Que no esté en un momento de interdicción o, pues en todo caso, demencia senil, ya las personas de la tercera edad que pudieran tenerlo, porque hay gente muy lúcida, muy inteligente, que se acuerdan de todo, o aprenden, todavía tienen la capacidad de aprender cosas nuevas, un instrumento, un idioma, una carrera, y pues mis respetos. Pero habrá una que otra excepción, ¿verdad? Por ahí. Y bueno, la discrecionalidad es una facultad que debe tener el juez o un funcionario, en este caso, para la aplicación de su actividad jurídica. Viene el concepto ese que menciona Burgoa, la exegesis. La exegesis es saber interpretar los textos legislativos de manera rigurosa y objetiva. Viene el otro concepto de visitas domiciliarias, que es más que nada, pues cuando se practican estas visitas a contribuyentes, ¿verdad? En todo caso, que están por ahí relacionados con la contabilidad, con los bienes, con las mercancías, y bueno, por ahí, déjenme ver aquí tantito lo que son el artículo 17. Estos eran puros conceptos, definiciones que por ahí venían en el libro, ¿verdad? De Burgoa. Y bueno, por ahí ya nos enfocamos en lo que son los artículos propiamente, que íbamos a ver del 17 al 23, pero no me quería brincar estos conceptos, estas definiciones. Bueno, ahora sí ya entramos en materia, en las garantías. El artículo 17 menciona que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. A esto se le llama la autotutela, es decir, que tú mismo, pues ahora sí que cobres venganza o cobres justicia por tu propia mano,
que por allá nace, se le llamaba la ley del talión, ¿verdad? Que decían el ojo por ojo y diente por diente, que bueno, era una forma muy vengativa de cobrárselas cuando te pasaba algo a ti o a un familiar. Esto está prohibido en México. Debemos de confiar en nuestras autoridades, en nuestro gobierno, presentar nuestra demanda y esperar los procedimientos de ofrecimiento, desahogo de pruebas y que un juez, pues obviamente dicte una sentencia donde condene o absuelve a una persona y donde tú veas la justicia realizada de alguna forma. Entonces, este artículo dice que pues nadie se puede hacer justicia por sí mismo, ¿sí? Porque obviamente para la ley pues no hay razones, ¿verdad? Si tú asesinas a alguien, pues obviamente pues ya es un delito, independientemente si esa persona te la debía o no, te había hecho algo malo o no, o había afectado a ti o a un familiar. Entonces ahí debemos de confiar en las autoridades y no, eh, habrá gente que si no les faltan las ganas de hacerse justicia por sí mismo, pero obviamente tenemos que tener un autocontrol psicológico, mental de nosotros, ¿verdad? En caso de injusticias y confiar en las autoridades. Entonces ahí lo que prohíbe este artículo pues es pues hacerse justicia por sí mismo. Tienes el derecho a la administración de justicia que te lo otorga el gobierno, el Estado, que debe haber independencia de los tribunales, ya sabemos que el fuero común o el fuero federal, y bueno, pues ahí también hay otra prohibición, que nadie puede ser sancionado por prisión, con prisión, perdón, por deudas de carácter puramente civil. Ahí lo que procede en las deudas de carácter civil, cuando sacas un crédito y demás, pues obviamente que hay un buró de crédito donde vamos a estar ahí con un mal historial crediticio que nos puede afectar en futuros créditos, ¿verdad? De no sé, de una casa, de un coche, de un préstamo, que hay instituciones que se dedican a prestar y verifican el buró y obviamente pues está uno ahí con algún mal historial, ¿verdad? Alguna persona puede estar y pues ya ellos tomaron la decisión de prestarte o no, ¿verdad? Aunque hay instituciones que te dicen te presto aunque estés con mal historial, bueno, pues ya ahí está bien, ¿verdad? Porque pues ya mucha gente sí está ahí en lo que es el buró. Bueno, ¿qué es una autotutela? Pues la autotutela, ya lo habíamos dicho, es pues más que nada hacerse justicia por sí mismo, ¿verdad? Dice que es la solución coactiva de un conflicto por la parte más fuerte que ocupa una situación hegemónica. La autotutela pues es propia, permítame, déjenme, aquí aceptamos a los demás compañeros que están conectados. Es propia de las sociedades primitivas, ¿sí? O sea, obviamente ya estamos en una situación de civilización que tenemos que tener pues mucha calma, mucha tranquilidad, mucha empatía con los demás. Todos estamos padeciendo bueno, la mayoría de la escasez del agua, los calores que están muy fuertes, alguna que otra injusticia, alguna que otra inconformidad, alguna que otra enfermedad. Entonces no por eso vamos a estar buscando pleito con los demás. Simplemente a veces vas manejando me ha tocado a mí, ¿verdad? Que te tocan el claxon o porque vas despacio. Por ejemplo, un servidor yo manejo muy despacio, y bueno, sí me ha tocado que me rebasan o me dan cerrones y me voltean a ver y me recuerdan a mi mamá, ¿verdad? Y pues yo tranquilamente, ¿verdad? Pues Dios los bendiga y nada más, sinceramente. O sea, trato de tener un autocontrol muy bueno de mí mismo, pero sí habrá gente que se bajen y quieran entrar en una riña, pues bueno, ahí lo mejor es conservar la calma, ¿verdad? Como dicen, mejor que haya un loco y no dos, pero habrá gente que ya no, yo no me dejo y ahí van jugando carreritas y puede pasar un accidente. Entonces ahí, pues obviamente ese comentario se me acaba de ocurrir sinceramente y va más o menos ahí acorde a lo que es este artículo que dice que no debes de hacerte justicia por sí mismo y que debes el artículo 17 y que debes de por ahí tener calma en ese sentido, ¿verdad? Otra de las garantías de seguridad jurídica, pues estamos hablando del artículo 19, que dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. En este plazo, pues es muy fácil, ahí la autoridad pues va a decidir si te da un auto de formal prisión, porque si hay elementos para procesarte, perdón, o un auto de libertad por falta de elementos para procesar, porque obviamente no hubo las pruebas necesarias, o también te puede dar un auto de sujeción a proceso, es decir, que
ahí estás en stand-by, estás en espera, mientras que se hace una averiguación previa, una investigación del caso, y pues ahí estás sujeto a vinculación, a proceso, ¿verdad? Entonces, de eso habla este artículo, y dice que el delito que se impute al acusado, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, así como los datos que se establezcan, se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. El artículo 20, pues que es el básico, ¿verdad? Todo el mundo ya lo conoce, incluso cuando los detienen, dice, pues me acojo a los beneficios del artículo 20, a no declarar hasta que no esté mi abogado, y obviamente lo hacen por escrito y de una manera pacífica y respetuosa, ¿verdad? Pues para pensar bien las cosas, porque les puede caer de sorpresa una demanda, y pues pueden ahí no declarar hasta que no esté su abogado, que obviamente con la cabeza un poco más fría, pues los va a aconsejar sobre alguna situación que los tenga ahí pues en un juicio, ¿verdad? En pánico, en un juicio, o como dicen, que nada debe, nada teme. Entonces, ahí dependiendo de la situación de cada persona. Pero bueno, el artículo 20 pues habla de las garantías del imputado, que en este caso pues es a quien se le está acusando, y de la víctima. Entonces ahí pues toda audiencia se va a desarrollar en presencia de un juez. La sentencia se debe considerar como prueba, nada más las que están desahogadas. El juicio se celebra ante un juez, la carga de la prueba, pues en este caso le corresponde a la parte acusadora. La carga de la prueba, pues nada más demostrar que lo que estás diciendo es cierto, ¿verdad? Mediante pruebas. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición al culpado, se podrá decretar su terminación también anticipada. El juez solo condenará cuando exista convicción de culpabilidad del procesado. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos será nula. Los principios previstos en este artículo se usaron también para las audiencias preliminares. Los derechos de toda persona imputada. La persona imputada es a quien se le acusó. Es el probable, antes este término ha cambiado, antes se le llamaba probable responsable o sospechoso, así lo llamamos directamente, ¿verdad? En los juzgados, y ahora pues viene por ahí como persona imputada, le dan ese término los diputados, ¿verdad? Que son los que le muevan ahí a nuestras leyes, a petición del pueblo, que esa es la idea. Entonces, los derechos de toda persona imputada, pues tiene derecho también a que se presuma su inocencia, a aclarar o guardar silencio, a que se le informe, ¿verdad?, del motivo del cual se le acusa, a que se reciban los testigos y demás pruebas, a ser juzgado en una audiencia pública, a que se le faciliten los datos que él requiera para su defensa, y debe ser juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena no exceda de 2 años, y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, ¿verdad? Anteriormente venía así en el Código Penal de que los delitos que no exceden de 5 años son leves y los que exceden de 5 años son graves. Y ahora ya viene más específico, se han modificado las leyes y ya viene especificado cuáles son los delitos violentos o delitos graves. Y ya viene una lista de delitos. Obviamente que tiene que ocurrir lo que es la violencia física, la violencia moral, o sea, violencia física, golpes, violencia moral, intimidación o amenaza, y las agravantes, ¿verdad? Atenuantes, agravantes, elementos del tipo penal. Así de repente cambian los términos, pero es lo mismo, ¿verdad? Y normalmente la premeditación, alevosía y ventaja. Bueno, en ningún caso podrá prolongarse esta prisión o detención. Los derechos de la víctima, obviamente, también pues es el que ha sufrido en su persona o en su integridad, ¿verdad? Ese delito que está él denunciando, pues tiene derecho a recibir asesoría jurídica. Normalmente ahí en el Ministerio Público pues hay un defensor de oficio, ¿verdad? Que es un defensor público y que obviamente no le va a cobrar, o también pues puede llevar su abogado personal, su abogado particular, ¿verdad? Recibir desde la comisión del delito la atención médica y psicológica de urgencia, que se le repare el daño, a resguardo de su identidad, otros datos personales en los siguientes casos: cuando sea menor de edad, cuando trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada. Obviamente, pues tiene derecho a que se guarde su identidad, ¿verdad? Para no
pues generar un desprestigio, ¿verdad? En estos casos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias. Pues las medidas cautelares son, por ejemplo, solicitar que la otra persona no salga del estado o del país para, más que nada se dan las medidas cautelares para que no se entorpezca el juicio o el procedimiento. Impugnar ante una autoridad judicial las omisiones, es decir, lo que se le está pasando a la autoridad. Y bueno, eso es lo que establece básicamente el artículo 20. Es algo muy simple, muy sencillo lo que dice, pero es muy importante porque son las garantías del imputado y de la víctima. Y bueno, el artículo 21 por ahí establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. En este caso, ellos tienen el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes. Está muy, muy entendible. El artículo 22 también está entendible. Dice que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Anteriormente, este artículo, por ahí en los años 90, establecía que sí estaba permitida la pena de muerte, pero decía que al parricida, es decir, al que asesina a sus padres, al salteador de caminos, que era los que robaban las carretas con el correo, con el dinero, que bueno, ya está muy obsoleto ese término, ¿verdad? Al salteador de caminos, y también al traidor a la patria en caso de guerra, al que facilite o dé información de estrategias del ejército o algo que le afecte a nuestro país y que le beneficia en caso de guerra a otro país. Entonces a ellos también se les aplicaba o se les podía aplicar la pena de muerte. Entonces, pero normalmente estaba ahí como letra muerta, o sea, casi no se utilizaba, sinceramente, y ya se quedó especificado ya más tajantemente, más claramente, que pues queda prohibido ahora sí lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Entonces aquí México pues tiene leyes, pues ahora sí que algunas muy, muy benévolas, a lo que se limita nuestra constitución, nuestro derecho constitucional, pues es a que la pena máxima pues es, por ejemplo, los 60 años que le dan a alguien que comete feminicidio, y pues obviamente el castigo es estar encerrado, son los años de prisión, y obviamente ahí hay también actividades de recreación para que cuando termine su sentencia pues se pueda ahora sí que, ¿cómo decirlo? Se pueda adherir a la sociedad, ¿verdad? Con un oficio, con una mentalidad positiva, sana y demás. Se les fomenta el deporte, las manualidades y muchas cosas para que ellos pues salgan se trata de eso, ¿verdad? Con ideas nuevas, y aunque hay casos que salen y a lo mismo, ¿verdad? A cometer delitos, pero bueno, la idea no es esa, la idea es que salgan con otra, que se refresque su mente y con otras ideas, ese es el objetivo, ¿verdad? Cuando están recluidos, pero no existe la pena de muerte. No así en Estados Unidos, que sabemos que así existe la pena de muerte y que pues los estadounidenses tienen mucha imaginación y hay desde la silla eléctrica, la cámara de gases, la inyección letal, la castración química y otras más que había antes que se han ido modernizando, ¿verdad? Pero bueno, aquí en México pues no está, ¿cómo decirlo? No está vigente la pena de muerte, o sea, no se puede aplicar más que los años de cárcel. Y hay muchas estrategias para defenderse. Y bueno, el artículo 23 pues establece que ningún juicio criminal deberá de tener más de 3 instancias. Aquí pues es muy sencillo, ¿verdad? Ustedes ya saben que la primera instancia pues es cuando por ejemplo, se acude a un juzgado, ¿verdad? En este caso, un litigio, y que bueno, el juez pues él nada más va a leer, va a estudiar, va a analizar el expediente y dictar una sentencia, que a veces es el juez o a veces es su secretario, pero bueno, él tiene que dictar alguna sentencia al respecto. Esa es la primera instancia. La segunda instancia, pues es cuando ya la persona no quedó conforme con cómo resolvieron el caso y obviamente se va a un recurso de apelación y si procede ese recurso de apelación, pues obviamente ya se va a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado y ya un magistrado, que normalmente es un juez ya jubilado, es el que revisa el caso o su secretario y en este caso, pero él lo debe de firmar, él es el responsable, pues puede ahí en esa segunda instancia, él puede revocar esa sentencia
reafirmarla o modificarla o dejarla así. O sea, como pueda beneficiar, pueda perjudicar o pueda dejarla así a criterio de las pruebas que analice por ahí el magistrado, ¿verdad? Le puede modificar a la sentencia y que ya es una sentencia definitiva. Y la probable tercera instancia que se puede dar es un amparo. El juicio de amparo, pues ustedes ya saben que hay el amparo directo, que es contra las sentencias, o el amparo indirecto, que es contra actos de la autoridad que vulneren tus garantías individuales. En este caso, el amparo se puede tramitar en segunda instancia o en primera instancia, dependiendo, porque a veces solicitas el recurso de apelación, pero no procede, ¿verdad? Entonces ahí se puede también tramitar el juicio de amparo y ver también que proceda, pero si procede el amparo y luego procede o procede la apelación, pues se puede ir hasta las 3 instancias. Ya después de esto, pues ya no hay más instancias. Hasta ahí quedó el asunto y ya se le llama cosa juzgada, y ya no podemos nosotros presentar otra demanda en otra parte o otro recurso. Ya hay que entender que así se resolvió y que ya no hay más. Imagínense que tuviera 100 instancias, no, pues nunca vamos a acabar. Un amparo y otro amparo y otra apelación, o sea, tiene que tener un fin el juicio y nada más son 3 instancias, entonces no puede tener más de 3 instancias, es lo que dice en este caso la Constitución, un juicio. Y luego viene por ahí otra partecita bien interesante de este artículo que dice: nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Es decir que a veces se malinterpreta esto, ¿verdad? De que alguien que cometió robo y ya lo juzgaron, puede robar porque al cabo ya lo juzgaron. No, se refiere a ese hecho, ¿verdad? A ese hecho. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, Juan Pérez, bueno, no quiero, no, mejor no digo Juan Pérez, discúlpeme. X persona, mis respetos para todos los que se llaman Juan Pérez, X persona, comete, no sé, un delito de robo en el depósito El Oasis, que está acá no sé, para el Carmen, Nuevo León, a las 3 de la tarde, el domingo 20 de julio. Un ejemplo, ¿verdad? Esa persona, pues obviamente presenta su demanda, supongamos que sí lo encuentran culpable, porque sí hay fotos, hay video donde entra, amaga a la persona, roba el dinero y pues lo procesan, ¿verdad? Por delito, ya sea si es simple, si no usó violencia física moral, pues obviamente ahí le dan sus años, lo que marca el código, y si es grave, pues porque trae un arma, amenazó, bueno, pues es delito grave, no alcanza fianza, y ya digamos que la persona, o si era leve, repara el daño, paga su fianza y sale, o si era grave, pues obviamente como que ya repara el daño y cumple con sus años de cárcel, y ya una vez que sale esa persona, supongamos que el dueño del depósito dice: yo no quedé a gusto, ese cuate no se vale, o sea, me robó, casi me da un infarto, ¿verdad? Con su arma que saca ahí, y yo lo voy a demandar otra vez, en otro, no sé, en otro estado, en otra ciudad, o aquí mismo, ante otra autoridad. Entonces, ya no se puede. Por eso, a eso se refiere que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Obviamente, si esa persona regresa al mismo depósito y vuelve a hacer lo mismo, pero ya no un 20 de julio a las 3 de la tarde en el Carmen, sino que lo hace, no sé, el 27 de julio a las 5, o sea, ya en otro tiempo, obviamente sí se le puede mandar otra vez y ya lo que le resulte. O sea, se refiere a eso, a que ese caso que ya resolvió una autoridad, o condenando o absolviendo, ya no se puede volver a demandar, ¿sí? A eso se refiere. Pero si la persona lo vuelve a cometer en otro tiempo, en otras circunstancias, pues obviamente se le puede mandar muchísimas veces, ¿verdad? Pero ese caso en especial, que ya se absolvió o se condenó, dependiendo, cada caso es distinto, no sé, las pruebas o lo que el juez considere, pues ya no se puede demandar, por muy que quede con rencor, con coraje o con saña la víctima, ¿verdad? Pues ya no se puede, hasta ahí llegó. A eso se refiere esa parte de lo que viene a ser el artículo 23, ¿verdad? Y luego ya para finalizar, dice que queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Esto es cuando la autoridad no condena al acusado ni lo declara inocente, sino que lo absolve porque no encontró datos suficientes para condenarlo. Anteriormente se usaba mucho esto en los años 90, por ahí, que, pues no sé, en este caso los judiciales, que así se les llamaba,
usaron un abuso de autoridad, lo golpearon, lo gasearon, metían la cabeza de la persona ahí en el excusado, le ponían agua mineral en la nariz, una cosa que iba en contra de sus derechos, pues obviamente que como sucedió una violación a sus derechos, lo absolvían, lo dejaban, ¿sí? Y ya no lo condenaban aunque hubiera pruebas, todo porque había un error en la detención, en la captura o en el procedimiento. Algún detallito por ahí el abogado encontraba y lo dejaba improcedente y lo soltaba, ¿sí? Entonces ahora ya no se vale eso, absolver de la instancia. El juez tiene que o condenar o absolver de acuerdo a las pruebas, no dejarlo de que en libertad, ¿verdad? Absolverlo, como dice aquí, o dejarlo pendiente para cuando haya pruebas volverle a hablar, volverlo a requerir. Entonces, a eso se refiere, que no pueden absolverlo en la instancia porque hubo un error en el proceso, sino que el juez tiene que hacer su chamba de condenarlo o de absolverlo de acuerdo a las pruebas, más no porque hubo un error lo va a soltar, ¿sí? O no lo va a procesar. A eso se refiere este artículo y bueno, por ahí hasta ahí dejamos el tema. Por ahí yo les puse una explicación que da por ahí un ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, así se llama él, con todo respeto lo digo. Este ministro, pues ahí dice pues que no se debe de absolver de la instancia, dice que es cuando la autoridad pues, no condena al acusado ni lo declara inocente, simplemente porque no hay datos. Entonces ahí dice que no, eso no se debe hacer, que tienen que, en todo caso, pues inspeccionar los datos, las pruebas y dictar una sentencia a favor o en contra, pero no absolverlo por algún detallito que por ahí encuentren. Porque bueno, esto va a causar dice una completa inseguridad jurídica al reabrirse una instancia en cualquier momento, razón de los mismos hechos. Y pues tiene razón, ¿verdad? Yo coincido con él, pues que esto pues crea una inseguridad, porque a veces también lo pueden hacer a propósito, que se cometa una violación de sus derechos para no condenarlo y que salga en libertad. Y esto se presta a un malentendido, a corrupción, a un soborno y demás, cosa que no debe suceder, debe de darse las cosas honestamente y condenarlo o absolverlo de acuerdo a las pruebas. No porque una fallita, soltarlo, es decir, ya no seguir el juicio de esa persona. Entonces, pues bueno, son los artículos ahora sí que más medulares, más importantes en lo que viene a ser también el derecho penal, ¿verdad? Me metí ahí al área penal y pues bueno, recordarles, ¿verdad? El artículo 17, que ya como remembranza, pues que nadie se puede hacer justicia por sí mismo, hay que confiar en las autoridades. El 18, que dice que pues solo que por delito que merezca pena privativa habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva es cuando son, por ejemplo, un arresto de fin de semana, ¿verdad? Una persona que estuvo con el volumen muy alto de su bocina, porque estaba ahí en su carnita asada y estaba bien contento, pero bueno, hay un horario, ¿verdad? Porque hay gente que pues, se duerme temprano, trabaja el otro día y no podemos estar escandalizando. Entonces a eso se refiere las prisiones preventivas, a los arrestos de fin de semana o por no pagar una multa. Y bueno, el 19 que ya dijimos que no se debe de exceder 72 horas sin que se le resuelva su situación. El 20 que son las garantías de la víctima, ¿verdad? Y del imputado, así lo menciona. Pues a demostrar su inocencia, obviamente la víctima, pues a que se le haga justicia, ¿verdad? Y a que se le represente también por un abogado. Y bueno, el 21, pues que por ahí está muy sencillito de entender, que el Ministerio Público y la policía son los que van a investigar los delitos, ¿verdad? Porque pues uno no puede por ahí pegarle al detective, andar investigando, andar haciendo pesquisas, detenciones, pues obviamente a lo mejor nadie lo haría, pero para que nos quede más claro, pues ahí son el Ministerio Público y la policía los que deben de hacer ese tipo de trabajos de investigar y demás. Y bueno, el artículo 22, que ahí lo más novedoso es que está prohibida lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Está prohibidísimo que una autoridad, pues obviamente le prive la vida a alguien en un juicio porque resultó culpable. Ahí lo más grave que tenemos en México, pues son los años de cárcel, el encierro,
¿verdad? Ese es el castigo, el encierro para el que cometa un delito. Y bueno, ya para terminar, el artículo 23, que ya dijimos que no debe haber más de 3 instancias. Ya dijimos que en la primera instancia pues se da una sentencia resolutoria, en la segunda una sentencia definitiva cuando hay una apelación y procede, y la tercera que pudiera ser, que se pueda dar también en la instancia anterior, pues es un amparo. Si se comprueba que hubo una violación en todo caso en los derechos humanos nacionales o en la sentencia, ¿verdad? Y que no pueden juzgarse 2 veces por el mismo delito, ya sea que se le condena o absuelve. Yo creo que sí ya quedó claro, ¿verdad? Obviamente si comete el mismo delito, aunque sea la misma persona en el mismo lugar, pues sí se le puede condenar nuevamente. Y bueno, que no deben de absorber de la instancia. Pues hubo una falla, adiós, ¿verdad? Te vas a tu casa. Tienen que pues darle la seriedad de investigar y de resolver de acuerdo a las pruebas, condenando o absolviendo, pero fundamentando su sentencia, que siempre sabemos que dice resultando, considerando y así y resolviendo, y obviamente la autoridad tiene que resolver, como ya dijimos, condenando o absolviendo, pero no quitándose encima el caso porque hubo un detallito, un error. Entonces, bueno, hasta aquí la clase, espero les haya gustado, estuvo por ahí muy amplio el tema, espero no haberlos aturdido, discúlpenme, pues sí, sí tengo que hablar mucho porque sí son bastantitos artículos y bastantita información. No, a veces sí les quiero subir videos, sinceramente, para hacerla más divertida la clase, pero por derechos de autor no lo puedo subir, no me deja procesarlo el sistema. Entonces pues mi clase es así, austera, por decirlo de alguna manera, con la información, porque no puedo yo subir un video o algo por derechos de autor, no me lo permite la aplicación. Entonces, bueno, hasta aquí espero les haya servido, les haya gustado la clase, y les comento que por ahí está la actividad 9, perdón, sí es la actividad 9, es un video que puedan ustedes subir, donde expliquen de 3 a 5 minutos un tema que a ustedes les guste, y tiene un valor de 2 puntos y medio. El otro es un resumen o ensayo de 1 o 2 temas que les agraden, con su introducción, su desarrollo del tema, su conclusión, y también tiene un valor muy importante en la calificación. Y bueno, ya nada más sigue otra clase, Dios mediante, la siguiente semana, que se llama, es la Rectoría Económica del Estado. Está más sencillito, es el artículo 25, y luego ya el examen final, y luego les pongo una guía ahí para que ustedes se apoyen y estudien y se preparen, ¿sí? Les va a ir bien. Nada más contesten los cuestionarios, si pueden subir las actividades de regularización, háganlo, o el video, y van a tener hasta puntos de sobra si lo hacen. Créanmelo, les va a ir bien, y pues les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Y bueno, pues hasta aquí la clase, muchas gracias, y bueno, no sé si quieran despedirse o comentar algo, y hasta aquí la clase. Muchas gracias por su tiempo y atención. Que pasen bonita noche. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Muy buenas Gracias, noches. maestro. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, profes. Muchas gracias. Pasen bonita noche. Y buen provechito a los que van a cenar. ¿Verdad? Que yo sé que vienen del trabajo o están ocupados, y pues muchas gracias por escuchar la clase, y que pasen muy bonita noche. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, muy amable. Muchas gracias ahí a Elizabeth Ramírez, a Mirna Marroquín, Adriana García, a Dana Sael, Elizabeth Ramírez, Marcela Franco, Gladys Mata, Brian Oropesa, Alejandra Vega, María Luisa Torres, Nancy Dávila, Vanessa Rodríguez, Sonia Contreras. Usa la cuenta de su hijo, ya, sí, de su hijo Rafael. Muy bien, saludos ahí a los dos. Y también Samuel Rodríguez, Yasmín Roblero, muchas gracias por su tiempo y atención, que siempre entra a las clases. Ahí la compañera Yasmín Roblero, muchas gracias. Julieta Miranda también, siempre entra a las clases. Adriana Ruiz, Gerardo Montoya, Vanessa Rodríguez, Arturo Alvarado, Adana Sael, Gerardo Montoya. Arturo Alvarado nos dice que muy buena la exposición de la clase. Muchas gracias, muy amable. Y Cecilia Vázquez, gracias. Marcela Franco, Kevin Eleazar, gracias, hasta luego. Gladys Mata, gracias. Julieta Miranda, y mucha paciencia,
y mucho entusiasmo. Todos estamos sufriendo lo mismo ahorita, lo del agua, lo del calor, y pues hay que estar optimistas, ¿verdad? Hay que transmitir cosas buenas a los demás, como yo sé que ustedes lo hacen, porque pues el simple hecho que estén estudiando y lo comenten, yo sé que motiva a mucha gente, el que ustedes tengan ese ánimo, ese entusiasmo, qué bueno, y pues sigan así, les va a ir bien en la materia, nada más contesten sus cuestionarios, sus actividades, y cuentan con mi apoyo, y estoy ahí para servirles. Y bueno, pues hasta aquí dejamos la grabación, y que pasen muy buena semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.